Ya. ¿Está grabando? Sí. No, que lo pague. Buenas tardes. Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid. La mayoría ya han estado más de una vez, algunos muchas veces. En cualquier caso, el Centro Asturiano de Madrid es una casa abierta a todas las personas amantes de la cultura, con ganas de estar al día de todas las noticias que se puedan dar. Y lo primero que quiero hacer es presentar las disculpas de nuestro presidente, que por razones profesionales no puede estar aquí como a él le hubiese gustado. Y entonces los que no tenemos nada que hacer estamos aquí. Es broma, ¿eh? Que todo el mundo tiene sus ocupaciones y seguro que venir aquí es porque les gusta conocer la historia, por deferencia con el conferenciante, por lo que sea. En cualquier caso, eso. El Centro Asturiano es una casa, como decía, abierta a todas las personas amantes de la cultura, porque aquí se vive la cultura. El Centro Asturiano hay cosas lúdicas, pero la cultura está en nuestra bandera. Somos auténticos defensores de ello, y aquí hay muchas conferencias, grandes conferencias, todos los días, salvo raras excepciones, todos los días tenemos actos interesantes, y como bien se puede ver, algunos no son socios y pueden entrar. Desde luego, el que quiera ser socio, estamos dispuestos a hacerle la ficha ya mismo. Esto vive de los socios, por supuesto, y entonces cuanto más socios tengamos, más fuerza dispondremos para nuevas actividades y que esto continúe. Esta casa lleva 136 años, 135, y la verdad 136 años, que es un recorrido largo, pero quisiéramos que fuera mucho más. Una casa regional siempre es importante, es una representación de Asturias en Madrid, y que nosotros hacemos, creo que humildemente, una labor importante por Asturias. No sé si nos lo reconocen o no, pero bueno, nosotros lo hacemos porque nos sentimos asturianos y queremos que Asturias esté presente, sobre todo cuando es la capital del reino. Bien, el día 17 de octubre yo no pude, por razones que no vienen al caso ahora, no pude estar, lo sentí porque me gusta estar a todas, y algunas especialmente, y cuando es cosa de historia, pues mucho más. Decía que el 17 de octubre se impartió una primera conferencia al respecto de esto de la llegada de Carlos I de España, V de Alemania. Entonces llegaba aquí como Carlos de Gante, y llegó accidentalmente a Asturias, como ya supongo que se dijo aquel día. Una tormenta nos hizo importantes. Entonces el que iba a ser rey de España pisó tierras asturianas, hizo un recorrido un tanto anómalo para mí, marcharse hasta Llanes prácticamente, para luego volver al centro de Asturias para bajar a Madrid. Bueno, ellos sabrán por qué lo hicieron, y el conferenciante a lo mejor también lo sabe. Bien, el ponente es don Álvaro Solano Fernández Sordo, profesor e investigador del Departamento de Historia de la Universidad de Oviedo, y como quien tiene que hablar es él, pues yo dejo aquí esto. Bueno, quiero presentar a quien nos acompaña además en la mesa, don Maximiliano Suárez Menéndez. Es nuestro ministro de Economía, persona importante en el centro. Bueno, y nada, gracias a todos por venir, y dispongámonos a oír lo que nos diga el señor profesor de Historia. Bueno, muchas gracias al Centro Asturiano de nuevo por invitarme hoy, en la persona del ministro de Economía y del vicepresidente, que me permite volver aquí a hacer partícipe a la capital de este centenario, de este quinto centenario, que hemos vivido más o menos
en Asturias durante todo el año y que viene a celebrar esos 500 años de la llegada casual a Asturias de Carlos de Gante. Como el mes pasado, voy a empezar hace 500 años. Exactamente hoy, el 14 de noviembre, Carlos llegaba a este lugar. Si hace un mes veíamos que era Reynosa, en este caso se trata del monasterio de Escaladei en el Abrojo, en el municipio de Laguna de Duero, apenas a unos kilómetros de Valladolid, que era el destino de su viaje. En realidad digo el monasterio, más bien lo que queda de él, porque son estos muros de la patria mía, que son los que quedan de ese palacio y monasterio del Abrojo. Un monasterio que en ese momento, esa misma mañana, el 14 de noviembre, había llegado Carlos, procedente de Mojados, una villa que está entre Valladolid y Tordesillas, y según los documentos de la época dice que ese día no hicieron más que 2 leguas a causa de que el rey no quería pasar de un monasterio llamado el Abrojo, donde pensaba permanecer unos días antes de ir a Valladolid. Como hacía buen tiempo y era un buen tiempo suave, el rey iba con sus pájaros corriendo las liebres. Es una imagen perfectamente bucólica de buen tiempo, de disfrute del viaje, que contrasta completamente con lo que vamos a ver que ocurrió en Asturias, que empezamos a ver hace un mes y que continuaremos hoy en su camino. Todo esto lo sabemos gracias, en primer caso, este fragmento que he leído es del diario del viaje, que comenté el otro día, que está hecho por Lorenzo Vital, un cortesano que acompañaba en el viaje a Carlos y a todos los cortesanos que iban con él, además de otros documentos que van rellenando los huecos que deja Lorenzo Vital en su relato. Recapitulando un poco lo que vimos el otro día, en primer lugar, esas complicaciones dinásticas, esa compleja dinastía de Carlos de Gante, que fue su gran fortuna de no ser nada, prácticamente en un principio, o estar programado que no fuera nada, acabó siendo el soberano del mayor territorio que ha existido bajo una misma corona en la historia. Y eso fue gracias a una sucesión de muertes, coincidencias y sucesiones familiares que analizamos el otro día. Asimismo, la compleja situación que veíamos fruto de ello, de estos fallecimientos, estas diferentes situaciones y bandos en España, con un bando más proclive hacia Carlos y otro contrario, en torno a su hermano Fernando. Y por supuesto, el panorama europeo que lo acompañaba. Panorama europeo que urgía en ese viaje y que hacía que los grandes prohombres, los grandes reyes de la Europa del momento estuvieran preocupados de ese viaje, de esa expedición de Carlos de Gante para tomar la corona española, para hacerse con ella, como un asunto de Estado europeo prácticamente. De lo que sucediera en ese viaje dependía prácticamente de los destinos de Europa, como así fueron. Y vimos cómo en ese viaje estuvieron implicados pues, las potencias del momento. Los Países Bajos, Francia, Inglaterra, la Liga liderada por Noruega, la Hansa, etc. Todos esos que jugaron su papel en el viaje, apoyando o estando en contra, incluso prestando dinero o barcos, como vimos a Carlos en ese momento. Y ese viaje que empezó el 8 de septiembre, saliendo de la ciudad de Fresinga, y les llevó hasta las costas españolas. En un inicio era el destino Santander, pero esas calmas, incendios de barcos, tormentas, vueltas atrás, hicieron que la expedición se perdiera y acabara ese 19 de septiembre frente a las costas de Villaviciosa, la ría de Villaviciosa. Vimos como más allá de las discusiones, los problemas que puede haber sobre el momento y el lugar concreto en el que puso el pie Carlos de Gante en tierra, más allá de Tazones, Villaviciosa, el miedo que tuvieron los tazoneros en un primer momento para ello y la certidumbre que tenemos en cambio también de dónde se alojó durante esos días y qué hizo, cómo escribió esas cartas a las diferentes autoridades del reino comunicando su llegada, sus pretensiones y a las diferentes ciudades del reino, así como la pleitesía que le rindieron los alcaldes, los gobernadores de la villa de Villaviciosa en ese momento y los festejos que hicieron, sobre todo aquella corrida de toros en las cuales abundaremos aún más hoy. Y ahí lo dejamos, en octubre dejamos a Carlos saliendo de esa villa de Villaviciosa por esta puerta del Mercado Viejo, que se llama la Puerta del Mercado Viejo, que iba en el camino hacia el oriente, porque la intención que habían decidido, recordemos, en esa mañana que amanecieron en Tazones, fue desembarcar e ir a pie hacia Santander, donde se juntarían con el resto de la flota. Ese era el plan cuando el 23 de septiembre salen
Villaviciosa y van caminando esa comitiva hacia Colunga. Son algo más de 3 leguas, en torno a 15 kilómetros, las que separan Villaviciosa de Colunga, por un camino que más o menos se identificaba con ese camino real de la costa, que incluso hoy se habla del camino peregrinatorio de Santiago, el camino de la costa, y que era el que más o menos siguieron, saliendo, remontando en parte la ría de Villaviciosa y penetrando al interior del concejo por Sebra, Llop, Riesca, llegando a Colunga, por Pernus y a la villa de Colunga en ese momento. Era un camino en el que, según Lorenzo Vital, le iban encontrándose a lo largo de la vereda diferentes compañías y numerosas gentes de a pie, todos armados con palos que venían de las villas y aldeas de los alrededores, que están entre las montañas, con la intención de ver pasar a su rey, su nuevo señor, según dice. Y asegura que son de las varias plazas y castillos que hay alrededor. Ahí lo exagera un poco, realmente por esa zona castillos no vamos a encontrar, plazas fuertes tampoco, y lo que sí tenemos son esa sociedad militarizada del momento que vive, o está viviendo ahora mismo precisamente, los restos de las guerras con Portugal, la guerra civil castellana, la guerra con Granada, las guerras de Italia, y todos esos asturianos que han servido al ejército, llamemos nacional, en todas estas guerras a lo largo del tiempo, que está protagonizando esa sociedad militarizada de principios del 16. Y a la vez esa sociedad hidalga, ese problema que refleja el propio Vital en su relato, diciendo que es una tierra muy fértil, la de Asturias, pero que es una pena que no la cultiven más que lo justo para vivir, porque no se molestan más allá de trabajar la tierra que para lo que necesitan. Él lo dice, sobre todo, culpando de ello a que se creen nobles y que no tienen ese derecho a trabajar. Más que la nobleza, se equivoca Vital, sería esa hidalguía, ese principio de hidalguía que, de manera similar a los vascos, ese principio de hidalguía universal, hasta cierto punto tiene la sociedad asturiana. Y sí que vemos, es esa imagen del hidalgo, prácticamente un lazarillesco, ese hidalgo escudero que antes que trabajar prefiere pasar hambre. Y que está a medio camino entre ese lazarillo y esa grandonería propia de los asturianos, que hace de ellos el mejor ejemplo que puede ver Vital. Y que para un flamenco no le cabe en la cabeza el que no se progrese más allá si se puede hacer. Llegan en ese momento a Colunga. ¿Pero por qué? Porque dice Lorenzo Vital que cuando apenas llevan una legua de marcha, súbitamente se les cae una fría y negra bruma que les amenaza. Los autóctonos, todos estos soldados, militares que estaban alrededor, les estaban advirtiendo. Decían que tenían que guarecerse, según dice Vital. Pero los flamencos se pasaron de listos y siguieron adelante. Y lo pagaron, porque dice que, sin apenas tiempo para cobijarse, empezó a descargar un aguacero que duró sin cesar hasta el día siguiente. Los flamencos, sobre todo las damas de compañía que van en carromatos, quedaron calados hasta los huesos, dice textualmente el escritor Lorenzo Vital. Al parecer la mayoría viajaba a caballo y estas damas en carromato, el propio rey también, y debieron calarse. A todos nos ha sorprendido la lluvia en algún momento en Asturias. Y como cualquier turista que lleva apenas 5 días en Asturias, su siguiente frase de Lorenzo Vital es: tendría que haber más sol en esta tierra para que se secaran las damas de la corte. Seguro que hubo alguno de la zona que le contestó que los verdes de los prados no estaban pintados, pero bueno, eso no lo tendremos que suponer. Exagera más no poder. De hecho, Lorenzo Vital se siente bastante mal en Asturias durante todo el tiempo que pasa y llega a achacar a estos aguaceros todos los resfriados que cogen. Resfriados que acaba diciendo que contraen enfermedades que llevan a algunos hasta la muerte, porque aunque pudieran curarse fácilmente, no les atiende nadie aunque paguen en esta zona. Lorenzo Vital quiere salir cuanto antes de Asturias, ese es su recuerdo. Pero en esta adversidad, en medio de toda esta adversidad que contrasta con la paz que veíamos en el Abrojo al principio de la conferencia hoy, tienen que buscar refugio en el sitio más cercano. El sitio más cercano es Colunga, lo que Lorenzo Vital llama aldea, la aldea de Colunga, aunque realmente, jurídicamente, era una villa. Era una villa, es verdad, muy pequeña, muy poco desarrollada, sin muralla ninguna y que apenas era una acumulación de casas, pero tenía ese estatuto jurídico privilegiado propio de las polas, de las villas medievales de Asturias. Una carta a Puebla, que deriva de la segunda mitad del siglo XIII, seguramente de Alfonso X, en torno a 1270, pero que no había sido tan triunfante como Villaviciosa, Llanes,
Gijón, Luarca u otras olas asturianas que incluso hasta hoy siguen allí. Allí poco más sabemos de lo que hace Carlos. Carlos, dice Lorenzo Vital, que se aloja en la mejor casa posible de la villa, pero que aún así es, literalmente dice, un alojamiento pobre y miserable donde no cabe rescatarse el sueño. Su hermana enfrente. No sabemos dónde es, pero la tradición dice que es este palacio. La parte de la derecha, este palacio. Esto es un añadido del siglo XVIII, con las galerías y el corredor, que no tiene nada que ver en ese momento, era esta casa. Era la casa de Alonso Cobian. Los Cobian eran una familia muy importante de Colunga. No hay documentos, como en el caso de los Evia, que sí que atestiguan que estuvo en esa casa, pero la tradición asegura que es así. De hecho, es posiblemente las mejores hasta hoy casas de Colunga, arquitectónicamente hablando. Es una casa de mediados del siglo XV y que se mantiene en pie y bastante cuidado. Entre otras cosas porque perteneció a la familia Grande Cobian, la del nutricionista, que poco a poco se fue incorporando. De hecho, conservan la memoria de la casa con esas anécdotas de la llegada de Carlos, e incluso supuestamente una cama en la que durmió Carlos de Gante. Y no solo Carlos de Gante, porque como curiosidad durmió también en ella, según se dice, Jessica Lange, porque estaba casada con el hijo mayor de Francisco Grande Cobian. Entonces, de hecho fue su único marido, el resto fueron parejas, como se dirá ahora. Pero realmente estuvo ahí Jessica Lange y, según dicen los habitantes de la casa, los hijos de Francisco Grande Cobian, durmieron ahí Carlos y Jessica Lange. Hasta ese momento es lo que hay. Pero nada más sabemos. En ese momento, Lorenzo Vital cierra el capítulo de Colunga y hemos de suponer que, cenarían algo más o menos frugal, sobre todo por las prisas que tuvieron al llegar, pese a que ya estaban avisados. Llevaban 4 días ya en Villaviciosa y no eran las prisas del primer momento, la sorpresa de la llegada. Entonces debemos suponer que cenaron y secaron las ropas, prácticamente, porque al día siguiente por la mañana salen de nuevo de Colunga. Salen de nuevo de Colunga y en este caso van hacia Ribadesella. Hacia Ribadesella es un camino más largo, aunque aquí en el plano del siglo XVII parezca mucho más corto, es un plano engañoso, recogido por la época, no por otra razón, porque aquí sobre el terreno se ve como son 24 kilómetros hechos a pie y que, en cambio, sí que les luce un sol brillante durante todo el camino, según dice Lorenzo Vital, lo cual no entiende, como ayer dice en el texto, como el día anterior caían chutos de punta, como quien dice, porque utiliza una expresión coloquial flamenca, y en cambio ese día hacía un sol resplandeciente. Van hacia Ribadesella y en el camino tienen que dividirse, porque la zona de Ribadesella tiene un problema. Ribadesella se sitúa en el lado más oriental de la desembocadura del río Sella. En cambio ellos venían desde aquí. Y esta zona se pasa con un barcaje, sobre una barca que cruza el Sella. Y es un barcaje que cuando pasan el rey y Leonor, la hermana, y los principales cortesanos, sí que aceptan a pasar los caballos. Y pasan caballos y los más principales. Pero en el momento en que sería la segunda barca, los caballos se niegan a subir a la barca, con lo cual se ven obligados a dar un rodeo de 2 leguas, estamos hablando de casi 10 kilómetros, que los hace bajar prácticamente el Sella hasta Llobio, donde es más estrecho y tienen que remontar y luego seguir el camino, el grueso de la expedición. Entre ellos el propio Lorenzo Vital, que se queja de que en ese lugar era necesario pasar ese brazo de mar, de anchura de 2 buenos tiros de ballesta, para mantenerse contra las altas olas, y que hacía falta meter hombres y caballos en el alto bordo, y que él estaba entre el grupo que tuvo que ir a dar un rodeo de 2 leguas para llegar. Suponemos que los reyes pasaran en un primer momento, los reyes Carlos y Leonor, y Lorenzo Vital y el grueso de la expedición tuvo que dar ese gran rodeo. Iba a dar el río. Eso sí, fue peor el remedio que la enfermedad, porque, según dicen, se queja muchísimo, de todas estas colinas, estas lomas que separaban esa zona del vado más seguro que había al sur. Dice que son montañas altísimas, desfiladeros enormes, en los cuales los caballos casi pierden las herraduras y que hubiera sido mejor casi esperar a que entrasen en razón y subieran a las barcas. Y bueno, hombre, todo el que hay por la zona arriba de Sella tampoco ve que sean unas cosas enormes, teniendo en cuenta que acaban de salir del Sueve, van a entrar en el Cuera y que detrás tiene los picos de Europa. La verdad es que la ribera de Sella tampoco es lo más alto que hay por ahí. Lo que pasa es que volvemos otra vez al contraste de las culturas, y él era flamenco y lo más que rompía el plano era un molino en su paisaje. Entonces no cabía pensar en
remedio. Ribadesella en ese momento era una población muy similar a Colunga, aunque con un mejor final en esa época. ¿Por qué? Era una puebla, también una pola, fundada por, se supone también, Alfonso X en torno a 1270, con una carta de población que también, como en el caso de Colunga, se ha perdido, pero con algo especial, que es que pretendía unir dos alfoces, dos antiguos territorios, es decir, los dos lados del Sella. Los ríos normalmente separan, pero en el caso de Ribadesella unen. Son los antiguos alfoces de Leces y Meluerda que se unen en el nuevo alfoz, en el nuevo término municipal de Ribadesella, con una villa en la desembocadura. Una villa que en un principio no consigue atraer suficiente población, entre otras cosas porque tiene que competir prácticamente con Llanes a un lado, Villaviciosa al otro, e incluso el puerto de Lastres, que le hacen bastante competencia a nivel demográfico, pero que a partir de los Reyes Católicos empieza a tener un desarrollo mayor, sobre todo un desarrollo gracias a la actividad portuaria. Vemos en los documentos de la época cómo tiene que pleitar, a la derecha es un pleito, en este caso con Lastres, aunque también mantiene pleitos con Llanes, por el aprovechamiento de las aguas para pescar, simplemente. O sea, es algo parecido a las cuotas pesqueras o el enfrentamiento España-Marruecos respecto a las aguas territoriales donde pesca cada uno. Eso lo tenemos a nivel municipal en este caso. Tiene que resolverlo la Chancillería, el Tribunal Supremo de ese momento. Pero más allá de la pesca y la caza de la ballena, que también era muy lucrativa, tienen un comercio muy floreciente, sobre todo con el extranjero. Es muy común, dentro de lo poco común que es la documentación al respecto, encontrar barcos de Ribadesella en Irlanda, en Inglaterra, en Francia, y en ese momento destacan. Pero también destaca por otra razón, porque les está persiguiendo en todo momento la corona, está denunciándoles el corregidor, porque están sacando moneda de oro y plata y mercancías vedadas hacia Francia, sobre todo hacia La Rochelle, que es el puerto principal de contacto que tienen ellos. Es decir, son contrabandistas de primer orden. ¿Por qué? Porque el comercio legal, legítimo, por así decir, lo llevaba sobre todo Llanes. Y ellos encuentran el nicho de mercado, que se diría ahora, en el contrabando. Entonces esa ventaja para Ribadesella es la que le va a hacer grande. Además, se había visto engrandecido desde mediados del siglo XIV con la tenencia de un alfolí, es decir, un almacén de sal, que era un producto tasado, un producto estanco, que se llamaba, que tenía, era un producto privativo del rey que solo se podía vender y comprar en determinados puertos. Y desde 1348 Ribadesella es uno de sus puertos, sustituyendo al único alfolí que había antes, que era Avilés. Más allá, no sabemos nada de lo que hace en Ribadesella. ¿Por qué? Porque Lorenzo Vital, en el relato de Ribadesella, se vuelve un antropólogo. Se vuelve antropólogo y decide describir los vestidos de la gente y sobre todo los tocados de las mujeres. Dice que es un tocado muy raro. Y es que más o menos dibujos de la época transformados actualmente lo reflejan, e incluso las reconstrucciones actuales de la restauración, de las reconstrucciones históricas ahora. Según dice Vital, es un tocado muy extravagante, que dice que está hecho con tela blanca o crepé, hecho a manera de bolilla, que parecía que llevasen en sus cabezas fárragos o canutos, o hablando más entendida y honestamente, como esas cosas con que los hombres hacen a los niños. Bueno, todos sabemos con qué los hombres hacen a los niños. Entonces, esa comparación es bastante clara. Eso le hace exclamar, lógicamente, que es el más loco adorno de mujeres que jamás ha visto, puesto que, como las locas, a quienes se le han plantado la caperuza hasta las orejas, por encima del cuerpo, cuello y cabeza de un gallo que les llega hasta encima de la frente. Para ellos, él no entiende este tipo de atuendo. Bueno, él ni las propias mujeres de la zona. ¿Por qué? Porque, según relata Vital, estando en Ribadesella, una mujer, su huéspeda, es decir, su anfitriona, le pide que por favor, le pide en nombre de todas las mujeres de Ribadesella que por favor interceda ante el rey para no llevar estos gorros. Entonces pensé, ¿por qué no se lo quitan en punto? Nadie les obligaba. Pues resulta que sí, según dice Vital, consulta a un turjimán, es decir, un traductor, para poder enterarse con los vecinos de la tierra. No olvidemos que él habla flamenco, habla francés y flamenco nada más. Entonces el asturiano cerrado de Ribadesella no lo iba a entender. Básicamente, por esa razón, con el turjimán, este traductor, se entera de
esta supuesta historia, que es que cuando el cristianismo llegó a esta zona, las mujeres llevaban este sombrero, que resulta bastante parecido al de las brujas, claro. Y cuando llega el cristianismo, los hombres se convierten muy fácilmente, pero en cambio las mujeres no. Las mujeres dicen que son más retorcidas y que tardan mucho en aprender la verdadera fe. Entonces lo que hacen para evitar que los hombres se conviertan es empezar a matar a los hijos. Y cuando ya al cabo del tiempo se acaban convirtiendo, se lo imponen como penitencia en recuerdo de aquella barbarie que hicieron matando a los hijos, llevar esto de por vida. Entonces, por eso quieren que el rey les levante ese castigo, esa penitencia de llevar este traje, este gorro sobre todo, que dicen que pesa mucho. Y bueno, evidentemente debe ser bastante lioso de poner todas las mañanas. Lorenzo dice que lo va a hacer, de hecho lo comunica y empieza a hablar al rey. También lo que quiere aquí Lorenzo es hacerse pasar por un consejero muy cercano al rey. Y dice que cuando explica todo esto a los reyes, el rey y la nobleza se echaron a reír, diciendo que los adornos resultaban alegres y de gran novedad, y que quien los viera en Brabante, Flandes o sus alrededores, tendría que reír y seguirlos. Es decir, lo creen el grito de última moda que van a exportar, en este caso a Bruselas, a Flandes. Y esa es la idea que tienen. Bueno, realmente es un gorro que conocemos bastante difundido por todo el norte de la península. Esto es un grabado, bueno, está en el inferior de un plano de Santander, en un libro que es el Civitates Orbis Terrarum, que es una especie de enciclopedia cartográfica que se hace a finales del siglo XVI, y vemos como una mujer santanderina tiene un gorro similar. Se ve lo mismo en otros gorros, sobre todo en otras mujeres, sobre todo en representaciones gráficas vascas. De hecho, donde más se ha estudiado este gorro es en el País Vasco. Julio Caro Baroja fue uno de los primeros que lo estudiaron y llegaron a la conclusión de esa difusión, que hemos de pensar que sería desde el País Vasco hasta más o menos el Sella, este modelo era lo normal. Se ven también gorros parecidos en Bretaña. De hecho, hay quien dice que Pello, cuando diseña los pitufos, pues se inspira en estos gorros, pero de la zona de Bretaña. Entonces, bueno, he puesto a Pitufina por eso de ser mujer, evidentemente. Debemos de pensar que los hombres también lo llevaron. Es muy parecido en el fondo a una barretina, realmente. O sea que no tiene esa diferencia. También critica otras cosas del vestir de las mujeres y de los hombres de la zona de Asturias. Lorenzo Vital insiste mucho en la pobreza del vestuario, que no llevan calzas, lo cual le parece una absoluta aberración, es decir, no llevan medias, sobre todo las mujeres solteras y los hombres, dice, y que muchas veces van descalzos. Estos que van descalzos en realidad se han interpretado como que en realidad llevas carpines para meterlo con la madreña, no ir descalzo por la vida, pero sí que la ausencia de calzas es una realidad. Y lo que no tienen en el vestido, en esa pobreza del vestido, lo invierten todos los adornos, sobre todo las mujeres, dice. Tienen adornos de azabache, adornos de coral, adornos de plata, muy profusamente los llevan en grandes cantidades, mostrando su nivel económico. Eso es lo que viene a decir Vital en su descripción. Y esto es prácticamente lo que dice de Ribadesella, porque pasa 2 días en Ribadesella y solo sabemos que al día siguiente se ve un alarde, una maniobra militar que organizan, suponemos, todos estos soldados que habían ido por la zona. Dice Lorenzo Vital que son más de 400 hombres armados, con palos, con espadas, con banderas, con tambor y gaita, y que van a hacer un alarde, un desfile de una maniobra militar, un simulacro en la playa de Ribadesella. Y eso es lo único que sabemos de su estancia en Ribadesella. No sabemos dónde vive, no sabemos qué hace, no sabemos si le recibe el concejo de la villa, y simplemente se ha asumido en este momento el relato de antropólogo y de descriptor militar de la estancia en Ribadesella. Porque el día 26 continúa viaje. Después de 2 días en Ribadesella, continúa viaje hacia Llanes. También es una distancia similar, aunque el mapa anterior engañe, de unos 28 kilómetros entre Ribadesella y Llanes, que va costeando, muy pegado a la costa, entre otras cosas por la existencia del Cuera. Pero él dice que es el peor momento del viaje. Dice que es el peor momento del viaje por Asturias, porque pasó varias altas montañas, valles, a menudo ríos, y tuvo que pasarlos en vado,
muy peligrosamente por la rapidez del curso de las aguas, y solo cuando el agua está baja y se podían apoyar en bastones. Es verdad que justo el paisaje que hay entre Ribadesella y Llanes por la costa es mucho más agreste, mucho más fragoso que la zona anterior, y además hay bastantes ríos. Está el río Guadamía, bueno, aparte del propio Sella, que ya es un río a pasar, por supuesto, el río Guadamía, el río Bedón, el río Celorio, toda esta realidad está ahí. Y parece que tiene en el relato narra la aventura, lo narra con el optimismo de estamos la corte pasando aquí una gran aventura, qué bien lo estamos pasando, aunque en realidad estamos sufriendo para seguir al rey en nuestro camino. Y hemos de pensar, por otros documentos, que se acogió durante unas horas en el camino a diferentes instituciones que había. Una de ellas era más arriba, la torre de San Jorge, que está en Nueva. Esta es la torre. Alrededor se construyó el palacio que hoy es de los marqueses de la Vega de Sella, de los condes de la Vega de Sella. Y tiene subsumida dentro esa torre de San Jorge. Ahí estuvo un tiempo, según sabemos por las cuentas de Pedro Guasot, que es otro que acompañaba al contador mayor de Carlos de Gante en ese momento. También en el monasterio de San Antolín de Bedón debió estar un tiempo, unas horas o unos minutos ahí reposando. Entre otras cosas porque ahí vemos que pasa exactamente igual que ocurrió con Rodrigo de Evia en Villaviciosa. El abad de San Antolín de Bedón, en las cercanías de Posada de Naves, era Pedro de Posada, por supuesto era sacerdote, pero tenía mujer e hijos. Entonces pide a Carlos que legitime a su hijo y le permite instituir mayorazgo. Hace algo que hace a los 2 años. En 1520 le permite esa legitimación y esa institución del mayorazgo a Pedro de Posada. Y seguramente también debió pasar cerca y acogerse un rato, aunque sea a recuperar el resuello en el monasterio de San Salvador de Celorio, muy cercano ya a Llanes. En todo caso, también sabemos que durante todo este camino le iban acompañando esos mismos hombres de armas que en el camino a Colunga y tal vez los del alarde de Ribadesella fueron con él. Y en ello insiste mucho Lorenzo Vital. Y llega por fin a Llanes. Este plano es un plano de Llanes de 1666 que refleja cómo era Llanes. Es muy curioso porque es para un pleito sobre unas casas y hacen 2 mapas. Uno primero de un Llanes redondo y le denuncian al cartógrafo por no haber pisado Llanes, porque Llanes no es redondo. Entonces va allí y hace este otro plano un poco más fidedigno. Es sobre la reconstrucción de unas casas en la calle Mayor, que es esta, la principal, y por eso se ve alrededor. Es un plano de Llanes y que nos sirve para localizar un poco cómo entró y qué se encontró ahí Carlos. Carlos entró desde el oeste, lógicamente, desde el camino que traía desde Pau, y entró por la puerta principal, que era la que daba a la calle Mayor. Es más o menos por la zona donde está hoy la capilla de San Roque, el hospital de San Roque de peregrinos. De hecho, en algunas fotos antiguas aparece. Sería esta puerta, la puerta estaría justo a la derecha de la imagen, que esta es la casa del peso, el peso era público para el mercado, y por eso, de hecho, esa calle hoy se llama la calle Mercaderes. Para que nos hagamos una idea, aquí está el casino actualmente, y esta es la calle que va al puente que cruza el Ribero, que cruza el río y lleva al otro lado, que en algún momento lo cruzó Carlos. Entonces narra Lorenzo Vital, al llegar a Llanes, cómo al entrar el rey fue recibido gozosa y honrosamente según los posibles del pueblo. Podrían decir bien, como los de Villaviciosa, que no tenían más que amor y buena voluntad. Es decir, recuerda que ya no es esa sorpresa como en Villaviciosa, sino que realmente ya han tenido casi una semana para preparar, ya han recibido la noticia de que se acerca Carlos y lo han podido preparar. De hecho, el clero fue al encuentro, en bella procesión, dice, y como las gentes habían engalanado las casas con follajes verdes, con ramos, alfombrando hasta el alojamiento, hasta donde se fuera a alojar Carlos, el pavimento. Todas esas calles que estaban depedradas en ese momento. Llanes era una vez más otra pola, una de las más antiguas además de Asturias, porque había sido fundada por Alfonso IX en 1225. Lo que pasa es que fue una fundación que en un primer momento fue muy lenta, no tuvo éxito y necesitó ser refundada. Se le volvieron a conceder los privilegios y algunos más en 1270 por Alfonso X.
Desde entonces tuvo un despegue bastante continuo y se convirtió prácticamente en la segunda villa de Asturias, gracias principalmente a sus relaciones comerciales por mar y sobre todo también porque desde 1348 tuvo un alfolí, es decir, este privilegio de poder vender sal, cosa que en un primer momento dependía del de Avilés como alfolí central de Asturias, pero a partir de 1480, con los Reyes Católicos, se independiza. Le permite que en Asturias exista un alfolí de Avilés que controla a todos, menos el de Llanes, que es independiente, lo cual da muestra de su bonanza económica. Lo que pasa es que justo la Llanes que ve Carlos debe ser un desastre, porque es la Llanes que se acaba de quemar en el año 1509. Un incendio que, según los documentos de la época, destruye toda la villa. Es verdad que los documentos de la época son para pedir al rey favores para reconstruirla y lo exageran todo un poco, lógicamente. Pero sí que tenemos la constancia de ese incendio que incluyó un plan de reconstrucción, un plan urbanístico. En 1520 existe, para el año 2017 no, pero en ese momento hay un plan de desarrollo urbanístico bastante importante. Y Lorenzo Vital intenta explicar ese incendio. Lía un poco la historia porque dice que en el momento de morir el rey Fernando hubo una persona que intentó que Llanes fuera contraria al rey Carlos y entonces en la pelea se incendió la villa. En realidad el rey Carlos no ha muerto hasta 1515, luego la incendio en 1509 no eran profetas, así que no lo van a hacer, e incluso esa historia, que es real, es de 2 siglos anterior. Se aplica, sobre todo, o bien al conde don Alfonso, el hijo bastardo de Enrique de Trastámara, o bien incluso, como mucho, al enfrentamiento de los Quiñones con Enrique IV como príncipe de Asturias. Pero bueno, son dos momentos que Llanes tienen que decidir si son leales a un rey o a un candidato de rey y que debió quedar en la memoria popular, y en ese momento se lo contaron a Lorenzo Vital y lógicamente lo aplicó a su señor, a Carlos de Gante. En todo caso, sí que es verdad que en 1509 se incendia la villa, y de las pocas casas que quedan en pie es la casa de Juan Pariente, que es la mejor casa de Llanes, entre otras cosas porque era de piedra. No es esta, porque esta es moderna, lógicamente, y es el solar donde estaba. Sí que hay una placa que lo recuerda, que dicen los historiadores del siglo XIX, Fermín Canella, y sobre todo luego en el siglo XX, Juan Uría, que había una placa que a los pocos años, en 1550, una placa en madera que se puso, y esta se supone que, lo dice aquí mismo, esta placa en bronce copia la original de madera. Seguramente será más tardía, será del siglo XVIII como pronto esa placa original en madera, pero bueno, sí que recupera la memoria de la casa de Juan Pariente. Juan Pariente era el principal de Llanes, era el cacique local. Realmente descendía de una familia también muy importante porque Juan Pariente, padre, había sido el delegado en Asturias de Enrique IV. Enrique IV es el que hace efectivo el Principado de Asturias, es decir, el primer príncipe de Asturias que quiere gobernar el Principado de Asturias, y para ello tiene que enfrentarse a los merinos mayores, los Quiñones, y por eso manda unos delegados, y entre ellos está Juan Pariente. Al final acaba venciendo, de hecho, y Enrique IV va a ser príncipe de Asturias, y desde ese momento tenemos el título bien asentado en el heredero de la corona de Castilla, hasta hoy mismo. Entonces, Juan Pariente tenía muchos favores, pero no pensaba que lo tenía con vos. Y en ese momento Juan Pariente, hijo, está muy vinculado a la corona y es el que controla Llanes. De hecho, tiene esta casa se sitúa en pleno centro de Llanes. Esta es la calle Mayor y esta es la calle Llagar, que va al puerto. Esta plaza, porque es la plaza medieval de Llanes, la plaza es un cruce de calles, de hecho se llaman los 4 cantones, como los 4 cantones de Oviedo, es la plaza principal, porque aquí está la casa de Juan Pariente y al otro lado justo el primer ayuntamiento, donde hoy está el bar del Club de Automovilismo de Llanes. Eso era el antiguo ayuntamiento de Llanes. Y ahí es donde se aloja Carlos al llegar. Y dice Lorenzo Vital que en este caso, no como en Villaviciosa, que fueron al día siguiente, las autoridades de Llanes van corriendo a rendirle pleitesía.
van corriendo a rendirle pleitesía con una fórmula similar. Lo aceptan como su rey, le hacen diferentes ofrendas de pan, vino y carne sobre todo, y les pide que lo tomasen a la villa de Llanes como sus reales siervos. Y hemos de pensar que en ese momento empiezan a negociar los dineros que le van a pedir para reconstruir Llanes después del incendio, que apenas en 2 años después lo hacen. Le permiten establecer una sisa, es decir, un impuesto sobre el vino para restaurar o para construir las casas de consistorio, un auditorio, la aduana, la cárcel y los muros de esa villa. En todo caso, esos apenas 2 años posteriores sí que podemos pensar, ya digo, que empezaron a negociarlo en ese mismo momento, que fue lo mismo que hizo Villaviciosa. Y Juan Pariente estaba entre esos que negociaron. Juan Pariente, ya digo, era uno de los principales e incluso había promocionado una capilla privada en la parroquia, en la Basílica Santa María de Concejos, en la Basílica de Llanes, en ese momento no era basílica, por supuesto, era la iglesia de Santa María de Concejo. La capilla de la Trinidad, la capilla que está en la nave norte, es una capilla enteramente promocionada por Juan Pariente para sepultarse en ella él y su familia, lo cual da también una imagen de toda esa potencia económica que podía hacer. Y en la Basílica también tenemos la primera nota católica, digamos, de Carlos de Gante en Asturias. Por primera vez en el relato sabemos que en esa estancia, Carlos, el domingo 27 fue a misa en la iglesia mayor, que llaman. Es la primera mención. ¿Hemos de suponer que no fue a misa en todo el viaje? No, realmente él era de misa diaria y lo que pasa es que tenía su capellán y según se levantaba de la cama podía celebrar misa el capellán para él, y eso era lo que había pasado. En este caso es el único momento en toda Asturias que sabemos que visitó una iglesia afuera, pero pudo ser en Villaviciosa también, pudo ser en cualquiera de los monasterios que tenían alrededor, pudo ser luego en la misa de San Miguel, que va a ser en Colombres. Pero bueno, en este momento sí que tenemos esa realidad. Y después de la misa, para terminar el domingo, una corrida de toros. Una corrida de toros que en este caso también lo habían hecho en Villaviciosa, lo hicieron en Ribadesella en algún momento, dice Vital, y en Llanes, pero en Llanes ya lo explica. Viene a decir, he hablado demasiado de las corridas de toros, así que como vosotros, él escribe para flamencos, no sabéis lo que es, os lo voy a explicar. Y explica cómo era una corrida de toros en ese momento, por lo menos en las Asturias de ese momento. No era similar a la actual del todo, porque era una corrida basada fundamentalmente en recortes y banderillas. Con eso era todo. Y en vez de matar al toro en la plaza, lo que hacían era desjarretarlo con espadas. Los propios mozos, que eran los que recortaban al toro, cortaban sus jarretas, los gemelos del toro, para que, bueno, esa era la muestra de valentía, no matarlo en la propia plaza. Eso se hacía fuera y, por supuesto, se comería la carne, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso es lo que explica Vital en ese momento en Llanes, que hemos de pensar que sería en la explanada frente a la Basílica, donde hoy está el palacio quemado de los condes de Vega de Sella, una vez más. Y en Llanes también tenemos el detalle más turístico de Lorenzo Vital. Sabemos que da paseos, de hecho dice las 2 o 3 personas de la corte con que da paseos por Llanes. Sabemos que va a visitar los bufones y los describe con todos los detalles, como le maravilla esas entradas de la mar, que sale el agua desde el agujero, y sobre todo hace lo que hace cualquiera que viajamos por ahí. Si salimos de España, cuando vemos un español empezamos a hablar con él, aunque no sea amigo nuestro ni nada, pues él hace lo mismo. Se encuentra un flamenco por la calle y empiezan a hablar con él. Se encuentran concretamente a León Picardo. León Picardo es el artista flamenco que está tallando el retablo de la Basílica de Llanes. Está en ese momento trabajando y empieza a hablar con ellos. Y le cuenta diferentes anécdotas. Él viene de San Omer, pero lleva ya 1 año en Llanes. Y le explica cómo hace 15 días el puerto se mostró más peligroso que nunca. De hecho, coincide en teoría con su tormenta en aguas del Golfo de Vizcaya, así que podría ser verdad. O que directamente Lorenzo Vital está cuadrando la anécdota. Pero dice que es el puerto más peligroso de toda Asturias, que ahí perecen los barcos en todo momento, y bueno, es bastante exagerado con ello. Y que incluso ha oído que se hundió un barco en las inmediaciones de Llanes y que había un extranjero allí, un griego, dice, que sabía nadar y bucear muy bien, y que entonces buceaba y iba al barco y recuperaba las cosas y se las daba.
era un buzo profesional. Esto ya existía entonces. Y lo que pasa es que lo exagera un poco, ya digo, y dice que es capaz de respirar bajo el agua, que le persiguen monstruos marinos y que los ahuyenta chocando calderos en el interior de los barcos y armando mucho ruido, cosa que, bueno, bajo el agua no es tan fácil, desde luego. Eso hace que Lorenzo Vital empiece a divagar. Empieza a divagar en su relato y dice: esto me recuerda a una historia que oí una vez sobre un hombre que enamoró a una sirena, entonces la sirena lo raptó, lo llevó a una isla y tuvieron hijos, pero el hombre, cuando quiso huir, enfureció tanto a la sirena que mató a los niños, entristeció al hombre, y cuando volvió el hombre a su país, que supone que sería el norte de Europa, donde lo oiría Lorenzo Vital, no recuperó nunca la alegría por haber perdido a sus hijos medio pez. Esto lo cuenta Lorenzo Vital. Ya digo, empieza a divagar en el relato de repente. Más allá, lo que sí sabemos es que en Llanes, los cortesanos y Carlos toman una determinación, que es no seguir hacia Santander. Deciden que es una pérdida de tiempo seguir hacia Santander, pudiendo quedar con los que están en Santander, en San Vicente de la Barquera o incluso en Reynosa. La idea es que todo aquel grueso de la flota que desde Villaviciosa había ido directamente a Santander en barco, vaya ahora a pie directamente hacia San Vicente o hacia Reynosa, para evitar perder ese tiempo. Porque le está urgiendo demasiado Cisneros. Cisneros, de hecho, va a morir muy pronto, antes de que se vean Carlos y él. Y deciden, por lo tanto, escribir a los de Santander y a Cisneros, para verse directamente, ya digo, o en San Vicente de la Barquera, o si no llegan, en Reynosa. Y después de 2 días en Llanes, tan vívidos para Lorenzo Vital, la comitiva sigue de nuevo y sigue hacia Colombres. Colombres es la capital del concejo de Ribadedeva. En ese momento, el concejo de Ribadedeva, en 1517, no era Asturias. Podríamos decir que al salir de Llanes ya sale de Asturias, por lo menos para lo que ese momento es Asturias. ¿Por qué? Porque desde 1230, que se ha unificado el Reino de León y el Reino de Castilla, ya hasta hoy, la parte más oriental de Asturias, es decir, los concejos de Ribadedeva, Peñamellera Alta y Peñamellera Baja, han pasado a ser parte de Castilla, ser parte de lo que se llaman las Asturias de Santillana, las Asturias que dependen de la parte cántabra. Entonces, en ese momento salen de Asturias, ya digo, lo observamos porque a partir de 1833 sí que van a volver a ser Asturias. En un principio lo habían sido parte de esas primorias, de ese territorio original del Reino de Asturias, e incluso lo tenemos controlado por asturianos y muy vinculado a Llanes, sobre todo al monasterio de Celorio e incluso al de San Antolín de Bedón. Y en el siglo XII tenemos la idea de que el Deva es la frontera entre Asturias y León. Pero, ya digo, a partir de 1230 se le entrega a las Asturias de Santillana, va a pasar a depender del bastón de Laredo, que se llama, es decir, de la provincia de Laredo, digamos, que controla lo que hoy son las 4 villas de la mar y esta parte asturiana en esos momentos, y las Peñamelleras también. No obstante, ya digo, llegan hasta Colombres siguiendo viaje. Dicen, en cambio, que tienen, por fortuna, un hermoso día en el cual el camino es más agradable de andar, y si las damas se hubieran mojado antes, en aquel momento tuvieron sol y tiempo a pedir de boca. Vuelve a darnos muchas notas sobre la climatología en esos días. Y poco sabemos de Colombres en ese momento. Colombres es una simple aldea, es pequeña, y solo sabemos que tiene una plaza con un palacio y una iglesia. Eso es lo único que describe Vital, y realmente es lo único, esa descripción de Vital, que tenemos para conocer el Colombres anterior al siglo XIX, prácticamente. Este es el Colombres actual, con esa iglesia. Esta es la Quinta Guadalupe, lo que hoy es el Archivo de Indianos, el Museo del Archivo de Indianos, pintado de azul. Y es lo que sabemos. ¿Por qué? Porque se aloja Carlos en ese palacio, y delante dicen que encontraron la comida dispuesta, que ya tenían preparadas todas las viandas en la aldea de Colombres, porque habían previsto que ir a San Vicente de la Barquera de un solo tirón era demasiado largo. Eran 6 leguas, eran casi 30 kilómetros, y bueno, deciden parar más o menos a medio camino, justo antes de entrar en la actual Cantabria, en Colombres.
y por eso allí se encuentra toda esa comida dispuesta y todo un festival preparado. Un festival folclórico que tiene a todas las mozas de Colombres bailando para Carlos. Y describe muy bien Lorenzo Vital las danzas, sobre todo una danza especialmente que es una especie de giraldilla, una especie de danza prima, pero solo de mujeres, y en cambio con un líder, con una líder en realidad, que va gritando todas las instrucciones para que bailen las mozas del pueblo. De hecho le interesa demasiado esa mujer a Lorenzo Vital, la describe de pe a pa y dice que si se hubiera quedado allí se hubiera enamorado de ella. Despierta sus intereses más amorosos y quiere quedarse allí, pero tiene que seguir viaje. No obstante, hay una cultura ahora mismo, una idea que es que se ha establecido la posibilidad de que Carlos de Gante, en vez de estar en Colombres, estuviera en Pimiango. Esto es porque un erudito local hace unos años publicó un artículo sobre las posibilidades de ello, atestiguándolo con algunos argumentos de distinto tipo. El principal para ello era que su bisabuela lo había visto. Su bisabuela recordaba haber visto a Carlos en la Higar, que era la casa de la familia en Pimiango. Por otro lado, dice que como no había castellano parlantes en ese momento en la comitiva, cosa que es falsa, no sabían dónde estaban, entonces dijo Colombres. Lorenzo Vital dijo Colombres. Todo lo demás acertaba, menos en el nombre de Colombres, que era en realidad Pimiango. Y que ya le habían hecho la invitación cuando estaba en Llanes, por eso se encontró todo preparado. ¿Quién se la hizo? Los Noriega, que eran los dueños de este palacio, el Palacio del Pedroso, que era los Colombres y la familia Noriega, que eran las dos familias fundamentales de la zona y que darían origen incluso al topónimo de Colombres en el siglo XVIII, cosa que es falso, porque ya estamos viendo que en el siglo XVII existe el topónimo Colombres. Y sobre todo tiene esa plazoleta, ese palacio con una plazoleta enorme donde pudo ser la danza. Y sobre todo que no hay nada más guapo que Pimiango. Y como Lorenzo Vital dice que las vistas que pudieron contemplar en esos días de sol fueron tan bonitas, tiene que ser Pimiango a la fuerza. No lo voy a contradecir en ese sentido, pero sí que es verdad que como argumentos que apoyen la tesis de que fue en Pimiango y no en Colombres son un poco débiles. Lo único que sí que es verdad es que es muy bueno porque se ha recuperado la memoria de Carlos en la zona de Ribadedeva. Entonces, ahora mismo la Asociación de Vecinos de Pimiango promueve una recreación histórica de la llegada de Carlos y toda una actividad en torno a ello. De hecho, una de las cosas que han conseguido ha sido, según las instrucciones, las descripciones de la danza que vive en Colombres o que ve en Colombres Carlos, han recuperado ese baile. La lástima es que he intentado buscar un vídeo de esa danza para poder verla aquí, que la estrenaron este verano cuando hicieron esta recreación histórica, pero no he sido capaz de encontrarla. Así que esperemos que poco a poco aparezca y podamos ver. Bueno, yo no estuve presente en ese momento y me gustaría ver esa danza femenina, cómo se hace según la danza que describe Vital. Y dice, termina diciendo la estancia en Asturias de Carlos, como el 29 de septiembre, San Miguel, como es fiesta mayor, acude a misa otra vez Carlos. Ya digo, todos los días había ido a misa, pero en este caso vuelve a ser en una iglesia exterior. Parece ser que la misa mayor la escuchaba en las iglesias y la misa diaria en su oratorio particular. Esta no es la iglesia donde estuvo escuchando Carlos, pero la que fue testigo de esa misa sí que debe estar debajo, porque está construida esa iglesia de Santa María de Colombres justo encima de la anterior, que es de época medieval. Y así acaba la travesía de Carlos por Asturias. En ese momento, ese día 29, después de oír misa, sigue en viaje, cruza el río de Tinamayor, cruza por Tinamayor el Deva y pasa ya hacia Unquera, donde ya dormirá esa noche. Y como esto no es el centro cántabro, lo vamos a dejar ahí, ese recorrido. No obstante, sigue ese viaje y vamos a recuperar esos 500 años que se cumplen justo hoy. ¿Por qué? Porque bueno, sigue por ahí hacia San Vicente la Barquera, donde se le une todo el grueso de esa expedición desde Santander, con toda la carga. Ya viven menos estrecheces en el viaje, sobre todo porque además han dejado Asturias, que tampoco le gusta, salvo sus mujeres, a Lorenzo Vital, y siguen ruta hacia el sur,
hacia el sur ya para ir a Valladolid. Por tierras seguras, si nos acordamos de lo que decían en el otro día, iban por Aguilar de Campo porque eran aliados de Cisneros, eran tierras seguras para poder ir hacia allá, porque si hubieran ido desde Laredo por tierras de Burgos, seguramente podría haber habido un atentado, porque la zona de Burgos era más proclive a Fernando, al archiduque Fernando, para ello. Continúa por Palencia hacia Valladolid y va directamente a Tordesillas en vez de a Valladolid. ¿Por qué? Porque en Tordesillas está su madre encerrada. Y después de prácticamente 15 años, desde los 5 años, no veía a su madre, ni él ni su hermana Leonor. Y van allí y se encuentran con ella. Y entre otras cosas lo que tenían que hacer, que era muy importante, era negociar quién era el rey. Llegar a un acuerdo, porque legítimamente él no era rey, era su madre y él era su regente. Pero deciden en ese momento negociar y acuerdan ser reyes conjuntamente. Y además conocen en ese momento Carlos y Leonor conocen a su hermana pequeña, Catalina, que había nacido encerrada en Tordesillas y nunca había salido de Tordesillas, estaba siempre al servicio de su madre. Ya tenía 15 años, pero no, perdón, 12 años, pero no había salido nunca de la villa de Tordesillas. Y además los vigilantes, carceleros, porque no tiene otro nombre, de Juana en Tordesillas, los marqueses de Denia, que los había puesto allí Fernando el Católico para controlar a Juana, habían abusado bastante de ella, en todo tipo. Es una persona bastante desdichada. Y allí está varios días en Tordesillas. De hecho, como está el cuerpo de Fernando el Católico, lo entierran y celebran una serie de funerales en su honor. Y allí, el 8 de noviembre, ha llegado a Tordesillas el 4 de noviembre, pues el 8 de noviembre es cuando muere Cisneros en Roa, precisamente yendo a ver a Carlos. Hay quien dice, lo dice el propio Vital, que Cisneros quería ver a Carlos para advertirle de una serie de problemas que había en el reino y de conspiraciones contra él. Bueno, nunca lo sabremos, se llevó el secreto a la tumba y no llegaron a verse. Se habían escrito constantemente, pero Carlos y Cisneros, los que iban a dirigir el destino de esta España que se estaba uniendo en ese momento, no llegaron a conocerse en persona. Y quedaba una asignatura pendiente, que era su hermano. Su hermano Fernando era el que aglutinaba en torno así a toda esta nobleza descontenta con la llegada de un rey flamenco, de un rey extranjero. Entonces, por eso, el día 11 de noviembre, hace casi 500 años y 3 días, van desde Tordesillas hacia Mojados. Hacia Mojados, que es esa localidad donde se encuentran. Y Fernando, dice Vital, decide rendirle pleitesía cuando en realidad iba a atacar a Carlos y, por lo tanto, se pacifican los hermanos y pacifica el reino en ese momento. Bueno, luego sabemos que la guerra de las comunidades diría otra cosa, pero bueno, la realidad para Vital es que ese abrazo de los hermanos pacificó la posible lucha que había. Y allí, de hecho, Carlos decide seguir hacia Valladolid, no sin antes parar, hace hoy 500 años, en el Abrojo. ¿Por qué? Porque en realidad está muy cerca de Valladolid, podía haber hecho del tirón Mojados Valladolid, pero decide hacerlo para esperar y que se prepare una entrada triunfal de verdad en Valladolid, todos los fastos que se puedan. Aprovecha la estancia en el Abrojo para armar caballero del Toisón a su hermano y esperar esa entrada triunfal, que no se producirá hasta el 18 de noviembre. El domingo el sábado hará esos 500 años. En ese momento, ya estando en Valladolid, el centro del reino, va a esperar a la sanción legal de ser rey, es decir, a que las Cortes lo proclamen rey. Pero no va a esperar en Valladolid. En Valladolid, llega Germana de Foix. Germana de Foix es la reina viuda de su padre, de su abuelo, su abuelastra, la mujer que había sido la segunda mujer de Fernando el Católico. Y, aunque es 15 años mayor que ella, se enamoran perdidamente. Y lo que hacen es volver al Abrojo y pasan allí la espera hasta febrero, que le nombrarán rey. La pasan, evidentemente, en ese momento manteniendo todo tipo de relaciones, porque a los 9 meses, curiosamente, nace Isabel, la hija de Carlos de Cante con su abuelastra Germana de Foix. Eso sí, el 7 de febrero ya de 1518, había sido jurado rey en Valladolid, y eso ya era el principio de otra historia. Así que, muchas gracias.
Bien, después de esta interesante lección de historia, enhorabuena por ello, se abre un turno de palabra por si alguien quiere preguntarle a él qué es lo que sabe. Le voy a hacer una pregunta. Primero agradecerte a la conferencia tan interesante que nos has dado. Muchas gracias. ¿Y no hay ninguna referencia a la comida y la bebida asturiana? Hay referencias a la producción. A la producción sí, a lo que comen. Bueno, en Villaviciosa dice que solo encuentran la primera noche manteca, huevos y cerdo, que es muy, dice Lorenzo Vital, muy buen principio para hacer una tortilla. Es la única referencia a la comida como tal. A la producción sí que se refiere pues, al cultivo de cereales, sobre todo, trigo escanda, se entiende, mijo, centeno y algunos frutales. Habla mucho de castañas, habla mucho de almendras y sobre todo de naranjas, curiosamente. En esa maniobra, en ese alarde que hacen en Ribadesella, dice que los soldados, en vez de pegarse tiros o cortarse, pues utilizan palos, y en vez de tirarse tiros lo que se lanzan es naranjas secas. Entonces, bueno, había naranjas de Asturias, no solo de Valencia en ese momento. Y sí que tenemos esas referencias. En concreto en esta época. Luego, documentación de la época, tenemos muchísima documentación sobre la comida asturiana de la época. Empezando por la sidra, lógicamente, y siguiendo por todo tipo de platos, hasta cierto punto que eran variables de casa en casa, que era el puchero del pobre. O sea, coger un caldero donde echabas lo que podías. Un día carne, un día faves, otro día berza, otro día, pues bueno, lo que más o menos podías, ¿no? Ese es el origen de prácticamente todos los platos de cuchara de España y del mundo. Es el día a día. Debía ser un gran comilón por la muerte que tuvo. Bueno, en estos momentos tiene solo 15 años, bueno, 17 años. Y es un atleta de élite, en el sentido de que todavía está bastante entrenado para la guerra, lo va a desarrollar bastante tiempo después. O al final le da una gota tremenda y lo que hace es ponerse como el tenazas, como quien dice. Debió empezar con la sidra ya. Sí. Dice, hay varias cosas que dice que a Carlos le gustaron, que es la sidra, aunque realmente la sidra se consumía en toda Europa, es decir, manzana fermentada se consumía en toda Europa, y sobre todo los toros. Los toros le gustaron mucho. Al principio lo veía como algo bárbaro, dice Lorenzo Vital, pero luego sabemos que a lo largo de su vida le gustaban mucho los toros, e incluso él mismo empezó a torear. Cuando nació Felipe II, en los fastos que se organizaron en Valladolid para celebrarlo, él mismo baja a torear a la arena. A torear en este modelo de toreo, que no es Verónicas y manteos, sino recortes y lances de banderillas y espadas, sobre todo. Muy interesante, muchas gracias. Bueno, si se anima alguna más, yo quiero preguntarte, vamos, este itinerario tan largo, un señor que va a ser rey de España, todas unas altas damas, ¿se lo hacen a pie? ¿O hay algún medio de transporte? No, normalmente ellas, sobre todo, lo cuenta el propio Lorenzo Vital, van en carro. Pero carros del país, sobre todo, o sea, no grandes carrozas ni nada. Entre otras cosas porque al salir de Flesinga, el día 8 de septiembre, o sea, la noche entre el 8 y el 9 de septiembre, los otros días se incendia un barco. Curiosamente es el barco que lleva todas las caballerizas del rey. Entonces, por eso se dice el propio Lorenzo, lo consigna en su texto, que en Villaviciosa está mucho tiempo. Normalmente las vías están 1 o 2 noches como mucho, pero en Villaviciosa está 4 días, aparte para recuperarse del viaje, hemos de entender, porque necesitan, y lo dice, necesitan recopilar carros, bueyes, caballos, etc. Todo tipo de medios de transporte. Entonces van a hacerlo. Muchos lo harían a pie. Carlos y Leonor, desde luego, no. Había muchos cortesanos, pero por otro lado, hoy estamos muy poco acostumbrados a ir a pie, pero en su momento se llegó a plantear incluso hacer este viaje desde Flandes hasta aquí a pie, por Francia. Lo que pasa es que, bueno, como Francisco I puede matarlo en el camino, se decide que venga por barco, que tampoco es nada seguro, como se vio. Muchas gracias. ¿Alguien más?
Parece que no. Bien, bueno, esta es una muestra de lo mucho que podemos ver en el Centro Asturiano de Madrid. Esto tiene mucho nivel, tenemos otras conferencias que tienen también un nivel estimable, muy digno. Entonces aquí, el que quiera venir no se aburre. Apuntémonos a la casa, sigamos a esta casa, que es la casa de todos, asturianos y amigos de asturianos. Bienvenidos otra vez y nada, que nos veamos. Gracias.